vacía, sino que va a ser el efecto que Dios quiere que ella haga. Quiere decir entonces, hermanos, que en la educación de la iglesia, en la educación cristiana de la iglesia, el mensaje de la cruz debe ser impartido de manera clara y pertinente. Amén. Ok, ahora vamos a pasar a una parte que es bien importante, que es sobre algunas de las preguntas de Jesús y cuáles fueron sus propósitos. Algunas de las preguntas de Jesús y cuáles fueron sus propósitos. Ok. En primer lugar, si alguien lo quiere leer ahí, la primera. Preguntas de Jesús y sus propósitos. A. Para iniciar y estimular el pensamiento. Juan capítulo 13, versículo 12. Así que, después que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Amén. Fíjense qué interesante. Quiere decir entonces que Jesús se ciñó ¿qué? Una toalla a la cintura e inmediatamente empezó a lavarle los pies a los discípulos. Fíjense qué interesante es cuando nosotros con lo que hacemos estimulamos a las personas que están alrededor de nosotros y a las personas que nosotros que nos siguen, a las personas que nos siguen. Los estimulamos al pensamiento, a pensar, hermano. Los estimulamos a pensar y es entonces que las personas pueden reflexionar y analizar por qué, por nuestros actos, por nuestros hechos. Amén. Amén. Ok. El segundo, vamos a leer el segundo. Para expresar o verbalizar el proceso de razonamiento, Mateo 20:22. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le respondieron: podemos. En este caso, ¿qué fue lo que sucedió? Que la madre de Juan y de Jacobo le pidieron a Jesús que uno de sus dos hijos, uno se sentara a la derecha y el otro se sentara a la izquierda. Pero eso no le tocaba a Jesús decidir eso, solamente le tocaba a ¿quién? Al Padre, ¿verdad? Esa es una situación. Entonces lo que estaba buscando aquí el Señor era que ellos razonaran, ellos verbalizaran y razonaran en relación a lo que estaban pidiendo. Porque hay ocasiones que nosotros ¿qué? Decimos las cosas, nos sacamos las cosas de la baqueta y entonces no razonamos las consecuencias de eso. ¿Podrá hacerlo él? ¿No podrá hacerlo él? ¿Ok? Seguimos entonces. En la próxima. ¿Quién no la lee? Para ayudar a los discípulos a aplicar la verdad. Amén. 10:36. Esa es la enseñanza de ¿qué? Del buen samaritano. ¿Ves? En la enseñanza del buen samaritano, ¿qué fue lo que sucedió? Habían tres personajes: un sacerdote, un levita y un samaritano. El sacerdote, ¿qué sucedió? Pasó por allí como ciudad. Mire, el sacerdote iba a ministrar. A él no le importó que al ser humano que estaba tirado allí abandonado. No le importó, lo miró de lejos y siguió. El levita a lo mejor se acercó un poquito más, pero tenía prisa porque tenía que ir a arreglar las cosas y se le hizo tarde en el templo y siguió. Pero ese samaritano tuvo que, se movió a misericordia. ¿Ves? Se movió a misericordia. Quiere decir entonces, hermano, eso es una gran falla espiritual. Es una gran falla espiritual que tenemos muchos de nosotros, los creyentes, porque preferimos hacer unas cosas a otras. Preferimos hacer unas cosas en relación a las cosas materiales que ayudar a quienes, a nuestro prójimo. ¿Ok? Así es.
La próxima. Para reprender o señalar alguna falla Espiritual. espiritual. Ok. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ok. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos convertirnos en fariseos. ¿Ve? Nosotros no podemos convertirnos en fariseos. Así que esto se está desarrollando ¿en qué? Esto se está desarrollando en el sermón del llano, no es el sermón del monte, es el sermón del llano. Y en ese sermón del llano había una gran multitud. Y en ese sermón del llano, pues muchas personas venían ¿a qué? A escuchar a Jesús. Y Jesús lo que estaba tratando de decirle a estas personas era que mira, no, esa falla espiritual hay que corregirla. Esa falla espiritual hay que corregirla, porque no podemos convertirlo como si fuéramos, en el caso de los tiempos de Jesús, como esos fariseos que decían y no hacían. ¿Ok? Pasemos a la próxima. Para introducir una enseñanza, Lucas 6:41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Amén. Piensan que son enseñanzas. Esa es una enseñanza. Quiere decir entonces que esa enseñanza, que mucho nos gusta a nosotros mirar la paja del hermano, ¿verdad? Que nos gusta mirar la paja del hermano, pero sin embargo, la viga que tenemos en el ojo, ¿qué sucede? No la vemos. ¿Qué? Quiere decir que eso fue para introducir una enseñanza. La próxima. Para expresar emoción. Marcos 9:19. Respondiendo él les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. Amén. Fíjense que eso de expresar emoción lo está haciendo ¿quién? Jesús. ¿Ve? Porque Jesús también expresaba emociones. Nosotros decimos, no, Jesús no, Jesús expresaba emociones. A tal punto que la Biblia también dice que Jesús lloró. ¿Ok? O sea, él expresó una emoción, porque Jesús fue un hombre 100% humano. ¿Ok, hermano? Ok, vamos a la próxima. ¿Quién nos lee? Para recordar lo aprendido, Marcos 8:20. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Piensen qué tremendo eso. ¿Por qué? Porque hay una cosa aquí, hermano, que muchas de las personas se nos olvidan las cosas con demasiada facilidad. Se nos olvidan las cosas demasiado fácil. Y Jesús lo que le estaba tratando de decirle a ellos, que ellos tenían que aprender a recordar. Miren, nosotros tenemos que aprender a recordar las experiencias que nosotros hemos tenido con el Señor. Amén. Los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, con nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Así es. Ok, la próxima y última. Para fortalecer la voluntad. Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Ok. En otras palabras, ¿esto fue para qué? Para ayudarlo a creer. Fue para ayudar a creer a esta persona. Ok. Fíjese, quiere decir entonces, hermano, que Jesucristo, cuando él hacía esas preguntas, las hacía con propósitos determinados. Para suplir una necesidad, para llenar una necesidad, para llamar la atención a las personas, para darle una enseñanza, etcétera, etcétera. Ok, un ejemplo de un interrogatorio fructífero, en donde la pregunta se convirtió en generador de diálogo, es el conocido pasaje de Jesús y la mujer de Samaria. Eso se encuentra en Juan 4, del 1 al 29. Vemos que con una pregunta
pregunta indirecta. Dame de beber. Una pregunta indirecta. Jesús comienza un diálogo transformador. En este pasaje observamos cómo la discípula hizo más preguntas que el maestro. Jesús, con paciencia, fue provocando el preguntar, hasta que la mujer termina el diálogo encontrando por sí misma la respuesta. Venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Amén. Concluimos entonces, hermanos. La pedagogía de Jesús la concebimos como una actividad teológica. Al Jesús provocar con la pregunta respuestas para la realidad existencial y social de los discípulos y las discípulas, produjo como resultado la reflexión teológica. La pedagogía de la pregunta no solo nos lleva a cuestionar la fe o motivar el pensamiento crítico, sino también aún a pensar profundo, o un pensar profundo y sincero sobre nuestra realidad, sobre nuestro contexto teológico. En el ambiente de lo religioso, la pedagogía se convierte en una tarea teológica. Esto se debe, hermano, a que el modelaje es la práctica de nuestra fe. La práctica de nuestra fe es el modelaje. La imitación es necesaria en el cristianismo. Mire, ¿cuántos anhelan ser como Jesús? Bueno, todos anhelamos ser como Jesús. Decimos que el cristianismo no es una religión, sino que es un estilo de vida o una filosofía de vida. ¿Cómo producir cambios reales en nuestra sociedad si no internalizamos ni ponemos en práctica lo que estamos enseñando? ¿Cómo usted va a producir cambios en la sociedad si usted no está viviendo, no está dando ese testimonio? Así es. La pedagogía de Jesús debe ser vista como práctica que modela el vivir, como acción dentro de la realidad y como compromiso solidario con nuestras comunidades. Dios les bendiga, Dios les guarde, y yo quisiera, antes de concluir, si tienen alguna pregunta, de lo contrario, pues quisiera que la hermana repartiera nuevamente las hojitas y para que usted entonces, conforme a lo que usted escuchó, aprendió, pues tenga ahora un concepto más amplio de lo que en sí conlleva la pedagogía de Jesús. Porque la pedagogía de Jesús, hermano, es la enseñanza que Jesús quiso traernos a cada uno de nosotros, hermano. Esa es la pedagogía de Jesús. Así que, Ahí estamos ya. amén. Pues, amén. Hasta aquí entonces estamos. O sea, habían otras formas de aparte de la pedagogía de la pregunta. Sí, claro. Habían otras. Un sinnúmero de formas que él tenía de traer la palabra, de traer el evangelio. Él hablaba por medio, de hecho, todas las cosas que habíamos hablado, que él hablaba por parábola, por historia, por muchas enseñanzas que él traía. Pero esta que estamos traímos en esta noche, era lo que distinguía a Jesús. Lo distinguía aún desde niño. Por eso fue que trae desde niño, porque esta era la más que distinguía a él, porque tal parece que esta era la más que practicaba, la de la pregunta, la pedagogía de la pregunta. Y claro, como yo había dicho anteriormente, pues hubieron muchas técnicas que Jesucristo utilizó para enseñar. Pero hoy quisimos traer la pedagogía de la pregunta. O sea, estamos concluyendo de que cuando hablamos de la pedagogía